Vamos a continuar en nuestro estudio en Lucas. Estamos en el capítulo 7. Vamos a terminar el capítulo 7 retomando desde el verso 24. Así que acompáñame ahí en tu Biblia, Lucas capítulo 7, a partir del verso 24. Y mientras vas para allá, déjame recordarte que el capítulo 3 al 9 es una sección dentro del Evangelio de Lucas donde se muestra el ministerio de Jesús principalmente en Galilea. De hecho, en esta sección tenemos en el capítulo número 4 un capítulo que es columna vertebral en Lucas, porque tenemos la declaración de la misión de Jesús. Es capítulo 4, Jesús dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los que están oprimidos, pregonar el año agradable del Señor. Por eso, ahí está la misión de Jesús, su mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Las buenas noticias del reino de Dios para los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres en el Evangelio de Lucas? No solo son aquellos que tienen algún tipo de crisis económica. Los pobres en el Evangelio de Lucas son los marginados, ya sea por una situación moral, espiritual. Son aquellos que están quebrantados, que están fuera de la comunidad. Son los marginados. A estos Jesús viene a traerles buenas noticias. Por eso en las historias que siguen vemos a un recaudador de impuestos como Mateo. Él no tiene un problema económico, pero es un recaudador de impuestos, está fuera de la comunidad, vive lejos de Dios, es pobre espiritual, quebrantado, ciego, y a él Jesús le anuncia buenas noticias. Así vemos a Jesús llevando el poder de su reino, sanando enfermos, liberando a los oprimidos y predicando el evangelio del reino de Dios. Pero especialmente en Lucas vemos que este evangelio es una buena noticia para aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su quebranto, su necesidad de Dios. Para ellos el evangelio son buenas noticias. Y por eso en Lucas Jesús está invirtiendo el orden, ¿verdad? Está elevando a estos pobres marginados, aquellos que son desechados, un cero a la izquierda. Son aquellos que están receptivos para escuchar el evangelio. Y son a estos que reciben el evangelio, están siendo transformados y que Jesús eleva. Él les ofrece un lugar en el reino de Dios. Todos estos marginados son los que los líderes religiosos no comen con ellos, no conviven con ellos. Para ellos están fuera completamente de la familia de Dios. Y son a estos los que Jesús va y les anuncia las buenas noticias del reino y les dice: bienvenidos. Por eso el evangelio está haciendo algo radicalmente opuesto a la expectativa de los líderes religiosos. Pero también está haciendo algo opuesto a lo que Juan el Bautista esperaba que hiciera el Mesías. Juan el Bautista, como vimos la semana pasada, tenía una cierta expectativa de Jesús. Sin duda alguna, él había predicado que este es aquel que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero Jesús no es este Mesías que está sacando a patadas a Roma y quitando a los pecadores. Es más, Juan el Bautista está en la cárcel. Así que manda a preguntar: ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús responde indirectamente, ¿recuerdas? Jesús responde diciendo: los ciegos ven, los cojos andan. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pues ahí es donde nos detenemos. Nos detuvimos la semana pasada con esta mención de Juan el Bautista, lo que opina de Jesús. Juan el Bautista tiene dudas, que Jesús aclara estas dudas. Jesús es el Mesías y el reino de Dios está aquí verdaderamente con Jesús, pero no es el reino como lo esperaban. Es mucho más grande. Ahora, en el capítulo 7, verso 24, veremos
No lo que opina Juan el Bautista de Jesús, sino lo que opina Jesús de Juan el Bautista. Ahí comenzaremos, la opinión de Jesús de Juan el Bautista y una exhortación para aquellos que han rechazado a Juan y a Jesús. Y luego tendremos una historia que dramatiza las palabras de Jesús. Entonces mira, vamos a leer el verso número 24, capítulo 7. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Comienza una serie de preguntas acerca de la expectativa de las personas cuando fueron a buscar a Juan el Bautista. Lo primero que dice Jesús es: cuando todos ustedes que fueron bautizados por Juan o aquellos que escucharon a Juan predicar en el desierto, cuando fueron a buscarlo, ¿qué esperaban encontrar? ¿Esperaban encontrar una caña débil a punto de romperse? Bueno, algunos comentaristas creen que podría significar en sentido literal. ¿A poco fueron a buscar cañas al desierto? Pues evidentemente no, ¿verdad? No fue la razón de por qué fueron al desierto. Algunos creen que quizás con una caña quebrada es una manera de Jesús de decir: ¿a poco fueron a ver a un hombre débil a punto de ser derrotado al desierto? Y hay otros comentaristas que creen que la moneda de Herodes que circulaba ahí en Galilea, el símbolo principal de la moneda, como hasta el día de hoy, nuestras monedas tienen dos caras, ¿verdad? Y en una regularmente aparece el rostro de alguien famoso en la historia y del otro lado aparece algo simbólico, ¿verdad? En algunas de nuestras monedas hay un águila, el escudo de nuestra bandera. Bueno, en este tiempo el rostro de Herodes estaba en una parte de la moneda, que era un recordatorio a todos de, ok, el dinero que ustedes usan, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? Pero del otro lado se cree que había cañas, porque en Galilea era una planta muy común. Y por lo tanto es posible quizás que Jesús estuviera diciendo: ¿a poco salieron al desierto para buscar a otro rey? Entonces, indistinto de esto, la primera pregunta de Jesús: ¿saliste al desierto a encontrar a un hombre débil o a otro rey? ¿O fueron a buscar cañas? La respuesta es no. La siguiente pregunta de Jesús dice en el verso número... me perdí un momento, perdónenme. 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Entonces la segunda pregunta de Jesús es: ¿salieron al desierto para encontrar un hombre con vestiduras elegantes? No, claro que no. La gente famosa y que viste bien está en los palacios, no en el desierto. Si no saliste a buscar cañas, si no saliste a buscar gente famosa, ¿qué saliste a buscar al desierto? ¿A un profeta? Y Jesús entonces responde: sí, saliste a buscar a un profeta. Y déjame decirte, no solo a un profeta, saliste a encontrar a el profeta. Mira las palabras de Jesús en el verso número 26. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces Jesús está de alguna manera públicamente reivindicando a Juan, ¿ok? Porque Juan mandó mensajeros con una pregunta, con una duda: ¿si eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Juan quizás, al ver que Jesús no estaba cumpliendo las expectativas de este Mesías reinante que destruye a sus enemigos, le manda a preguntar. Así que Jesús responde: hey,
Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero después da su opinión de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan verdaderamente? No se equivoquen. Juan es un profeta. Y no solo cualquier profeta. Es el profeta. Es el profeta que Dios llamó a cumplir un papel muy especial. Anunciar la llegada de Dios, la manifestación personal de Dios cuando viene a purificar a su pueblo. Jesús está citando Malaquías, a un profeta que anunció que llegaría el momento en el que Dios se revelaría de manera personal a su pueblo. Mira, vayamos allá solo un momento para tener el contexto. Acompáñame ahí a Malaquías, capítulo número 3. Es el último profeta del Antiguo Testamento, así que lo vas a encontrar justo antes de Mateo. Ahí vas a encontrar a Malaquías. Y Malaquías es un libro muy interesante. Es un libro donde Dios confronta 6 maneras en las que el pueblo está siendo infiel a Dios. En la objeción número 3, Dios está respondiendo a una objeción del pueblo. La objeción del pueblo es, ¿dónde está el Dios de justicia? Porque aquí la gente se sale con la suya. Los que viven sin tomar en cuenta a Dios hacen lo que quieren y pareciera que Dios no hace nada al respecto. Así que se salen con la suya. Bueno, mira lo que les responde Dios en el capítulo número 3, verso 1. Aquellos que dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Esta es la respuesta de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién? Nota, ¿ok? Lo que está diciendo. Este es el Señor, ¿ok? El Dios de Israel respondiendo directamente al pueblo diciendo, ok, ¿quieres saber dónde está el Dios de justicia? Te doy mi promesa. Voy a enviar un mensajero que va a preparar el camino cuando yo personalmente vaya a visitarles. ¿Y qué va a hacer Dios cuando visite a su pueblo? Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías ve el momento en el que Dios va a enfrentar la injusticia en su pueblo. Él personalmente los va a visitar y va a purificarles de su idolatría, de su corrupción, de su inmoralidad. De hecho, dice que visitará el templo y desde el templo purificará a su pueblo para que quede un remanente que lo adore y le agrade por siempre. Eso es lo que dice Malaquías. Malaquías promete que Dios los iba a visitar y que sería muy evidente porque Dios enviaría un mensajero a preparar el día que Dios los visite. Ese día, los profetas le llaman el día del Señor. El día que Dios confronta la injusticia y restablece y vindica su propia justicia. Lo que está diciendo Jesús en Lucas es lo siguiente. Hey, no se equivoquen con Juan el Bautista. Tenía dudas, pero déjenme decirles que Juan el Bautista es alguien muy importante. Es no solo un profeta, es el profeta que Dios anunció que prepararía el camino el día en que Dios los visitaría. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor. Pero ¿quién apareció en escena? Jesús. Jesús apareció en la escena. Entonces, ¿te das cuenta de la conexión? Malaquías promete que el glorioso Dios de Israel visitaría a su pueblo personalmente para traer justicia. Pero quien aparece en la escena es Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el glorioso Dios de Israel manifestado en carne. Y sí, venía a purificar. Pero esto es lo sorprendente. Quizás Juan el Bautista, precisamente porque él sabe que es el profeta,
Y él anunció que vendría el Señor para purificar al pueblo, porque Él es fuego purificador. Pero Jesús ha estado sanando enfermos, comiendo en casa de pecadores, llevando las buenas noticias del reino de Dios. ¿No se parece mucho a un fuego abrasador y consumidor? Aquí hay una lección importante. Cuando Dios hace algo que va en contra de mis expectativas, no es Dios el que tiene que ajustarse a mis expectativas. Soy yo el que tengo que ajustarme a las suyas. Así que Jesús está diciendo algo muy importante aquí. Jesús viene a purificar a su pueblo, pero ¿cómo lo hará el Mesías? De la manera que nadie lo esperaba. El Mesías sacrificaría su vida por el pecado. Este Mesías es el mismo de Isaías 53 que dice que Dios puso en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos curados. Jesús vendría a salvar y a rescatar, pero lo haría a través del sacrificio, a través de entregarse voluntariamente. Y por esa razón Jesús ahora nos va a explicar a través de una parábola cómo reaccionaba la gente a Juan el Bautista y cómo reacciona la gente ahora a Jesús. Pero antes de eso, tenemos una especie de comentario de Lucas, ¿ok? Incrustado ahí. De hecho, probablemente en tu Biblia, si es otra versión, puede que esté entre paréntesis. Mira, ahí, regresando a Juan capítulo 7, verso número 28. ¿Ok? Dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No sé si notas, si tu Biblia tiene palabras de Jesús en rojos, se acaba ahí, ¿verdad? Aquí tienes el paréntesis. Lucas de pronto interrumpe la narrativa y te dice, querido lector, por cierto, todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Okay? Lucas te dice, aquellas personas que los líderes religiosos consideran pecadores, son aquellos que cuando escucharon a Juan el Bautista, se arrepintieron y se bautizaron, reconociendo que Dios estaba cumpliendo un propósito a través de Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Lo leímos. Preparar el camino. El precursor del Mesías. Y lo hizo al llamar en el desierto al arrepentimiento. Muy curioso porque Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote, pero en lugar de oficiar en el templo, ¿okay? Está en el desierto, evocando los temas del Éxodo. Como si Juan el Bautista dijera, la gloria de Dios no está ahí en el templo, con la religión en la forma en la que hoy hay hipocresía y manipulación en el templo. Vengan, aquellos que verdaderamente quieren experimentar la gloria de Dios, vengan al desierto, arrepiéntanse. No me salgan con que son hijos de Abraham y que por lo tanto están seguros. Yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Arrepiéntanse, bautícense. Ahí estaba Juan cumpliendo su papel, preparando el camino, un bautismo para arrepentimiento, preparando el corazón para la llegada del Mesías. Bueno, Lucas nos dice, querido lector, todos estos publicanos que los líderes piensan, estos no son religiosos, estos Dios no los acepta en su familia. Son los que cuando oyeron a Juan, sensibilizaron su corazón y se arrepintieron. Y respondieron bautizándose. Y de esa manera justificaron a Dios. Es decir, reconocieron que Dios estaba obrando su propósito en Juan. Pero, irónicamente, nos dice Lucas, verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿okay? Los que están del otro lado, los que ellos definen quién es parte de la familia de Dios de acuerdo a su piedad. Estos son los que cumplen estrictamente la ley. Ellos, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Qué curioso, ¿verdad? Los líderes juzgan mal
a los publicanos y pecadores. Pero ellos oyeron a Juan el Bautista y reconocieron que Dios estaba llamándolos. Y estos intérpretes y expertos en la ley escuchan a Juan y piensan que está loco. Y no se dan cuenta que rechazan el propósito de Dios. ¿Okay? Estos son los expertos en la Biblia, los que escriben comentarios de la Biblia. ¿Ok? ¿Me explico? Y no pudieron reconocer que Dios los estaba llamando a través de Juan. ¿Okay? Entonces, ahora Jesús va a explicar por qué razón estos fariseos rechazan a Jesús y endurecen su corazón. Pero antes de pasar a esto, quizás te llama la atención porque en el verso 28 Jesús dijo, les digo una cosa, de entre todos los que han nacido de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero también quiero decirles, dice Jesús, el más pequeñito en el reino de Dios es más grande que Juan. ¿Por qué Jesús dijo eso? Bueno, déjenlo ahí tantito y ahorita regresamos a eso, ¿vale? Pero dice el verso 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? ¿Okay? Está hablando de los hombres de su generación, especialmente los fariseos y los líderes religiosos. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Eso. Os endechamos y no llorasteis. Entonces, Jesús, ¿qué estás diciendo con que tocamos la flauta y no te pusiste a bailar? Pusimos a Chopin y música de funeral y nadie lloró. ¿Okay? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, literalmente Jesús está diciendo con esta parábola, son como niños caprichosos que nada los satisface. Nada los llena, nada los tiene contentos. Me gusta lo que un comentarista bíblico dijo. Déjame leerte un extracto de su comentario. Aquellos en la audiencia que rechazaron a Juan y a Jesús, lo están rechazando, son comparados con niños que se niegan a estar satisfechos. No juegan en las bodas, no lloran en los funerales. No bailan con la música y no hacen duelo en el funeral. Todos los padres saben lo que dice Jesús. Incluso los niños normalmente felices tienen días en los que ningún juego es divertido, ningún alimento es bueno y ningún viaje es interesante, ¿no? Todos pasamos por esa edad, ¿recuerdas? Dices, yo sigo en la edad todavía y eso que ya soy adulto, donde todo nos parece aburrido, ¿verdad? Es una etapa feíta, ¿verdad? La recuerdas hacia atrás y dices, pobre de mi mamá que me tenía que aguantar, ¿verdad? Con nada están contentos. Por fin te cumplen el berrinche, te compran lo que quieres y estás insatisfecho, ¿no? Entonces dice aquí, Jesús no está hablando con adultos. Perdóname, no está hablando con niños, sino con adultos. Adultos que cuando ven a Juan dicen, este está loco. Y cuando ven a Jesús dicen, este es un pecador porque come con pecadores. Con nada están satisfechos y no reconocen en la dureza de su corazón que Dios está obrando tanto en Juan como en Jesús. Niños mimados que no oyen a Dios, aunque se jactan de su justicia y de conocer los caminos de Dios, son niños mimados, insatisfechos. Dice Jesús, verso 33, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. Y decís, está endemoniado, es un loco. ¿Okay? Juan el Bautista, aunque algunos han querido decir que Juan el Bautista quizás fue un esenio, una especie de comunidad monástica en el judaísmo del tiempo de Jesús, poco probable que Juan el Bautista haya sido esenio, pero Juan el Bautista es un profeta como Elías, ¿verdad? Que vivió en el desierto y se alimentaba del campo y vivió una vida austera. Y entonces viene Juan, que ni come pan ni bebe vino, y dicen, está endemoniado. Pero viene Jesús, ¿ok? Vino el Hijo del Hombre, el título que Jesús utilizó para describir su autoridad como el Mesías. Dice que come y bebe,
y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Nada lo satisface. ¿Ok? Critican a Jesús porque convive con pecadores. Y critican a Juan porque se aislaba y vivía en el desierto. Verso 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora nota lo similar que es el verso 35 al verso 29. ¿Ok? Voy a leer el verso 29 de nuevo. Y todo el pueblo, los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista y se bautizaron, ¿qué pasó? Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahora mira el verso 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Son dos frases paralelas. ¿Qué significan? Cuando estos publicanos y pecadores oyeron a Juan y creyeron al mensaje de Dios por medio de Juan y se bautizaron, reconocieron que Dios estaba cumpliendo su propósito por medio de Juan. De la misma manera, estos publicanos y pecadores que rechazan los líderes religiosos, no solo escucharon a Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, también escucharon a Jesús, que come con pecadores. Y al hacerlo, también demuestran que Dios es sabio. Dios fue sabio en el ministerio de Juan el Bautista y Dios está demostrando sabiduría y poder por medio del ministerio de Jesús. Quizás es muy similar lo que está diciendo Jesús cuando en Juan capítulo 7 en el templo frente a los judíos, Jesús dijo, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. En pocas palabras, Jesús está dando sabiduría, pero solo la reconocen los humildes que se humillan y quieren hacer la voluntad de Dios. Por esto estos fariseos piensan que es una tontería lo que está haciendo Jesús y era ridículo lo que hacía Juan el Bautista, porque no quieren hacer la voluntad de Dios y por eso no pueden reconocer la sabiduría de Dios por medio de Juan y por medio de Jesús. Les es una locura. Y eso es cierto. Nos es locura la voluntad de Dios hasta que nos humillamos y estamos dispuestos a obedecerlo. Y cuando queremos obedecer a Dios, nos damos cuenta que quien habla por medio de Jesús es Dios mismo, porque Jesús es Dios. ¿No era cierto en nuestras vidas antes? ¿No nos parecía una locura Jesús, la Biblia? ¿Cuándo hubo esta conversión y dijimos, Dios mío, tienes toda la razón? Cuando nos humillamos y nos dispusimos a hacer su voluntad. Nos dimos cuenta que lo que es locura para el mundo y lo que era locura para nosotros, dice Corintios, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero quiero que notes la profundidad de las palabras de Jesús, porque aquí están estos líderes que se consideran sabios y justos. Y Jesús les está llamando necios. Y a todo el grupo de personas que los fariseos consideran que son los necios, se están convirtiendo en sabios porque han reconocido la obra de Dios en Jesús. Han reconocido quién es Jesús. Han venido para el perdón de sus pecados. Es en ese sentido que Jesús dice, sí, Juan el Bautista fue el más grande de los hombres que han nacido de mujer. Es decir, en el Antiguo Testamento no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Pero el reino de Dios por medio de Jesús es tan asombrosamente más grande que cualquiera que reconoce a Jesús, por más chiquito que sea, es más grande que Juan el Bautista. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. En pocas palabras, en Juan el Bautista hay un cambio de era. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y su papel era sumamente importante. A él le tocó personalmente preparar el camino para la llegada
de la nueva creación. Juan es muy importante, pero el más chiquitito que ha reconocido a Jesús es más grande que Juan, porque el reino de Jesús es más grande. ¿Te imaginas esto a oído de los líderes religiosos? Que menosprecian a estas personas, que los humillan, que los hacen a un lado, que no comen con ellos porque no quieren contaminarse con ellos. Y Jesús está diciendo que ellos son más grandes que Juan. Porque han reconocido a Jesús, no por ellos, pero porque han reconocido a Jesús y a su reino. Me encanta este Jesús indomable. El Jesús que no puedes domesticar. Porque muchas veces nos hacemos una imagen de Jesús como el Jesús que es todo bonito y habla muy amoroso y no mata ni una mosca. Y mira lo que está diciendo Jesús. Este es Jesús, ¿me explico? Así, radical, hablando de parte de Dios la verdad, confrontando la religión y llamando en su misericordia, llamándonos a formar parte de su reino. Por eso, en el verso 36 hasta el verso 50 tenemos lo que acabamos de ver en las palabras de Jesús dramatizado en una historia. ¿Okay? Mira lo que sucede. Vamos a leer de corrido esta historia. ¿Okay? Verso 36. Por cierto, diría Lucas, ¿okay? Por cierto, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Nota todo lo que tiene que ver alrededor de la comida, ¿ok? Criticaban a Juan por lo que no comía y criticaban a Jesús por comer, ¿ok? Entonces uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que están juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es una de muchas historias de este reino al revés, donde Jesús anuncia buenas noticias a los pobres y quebrantados de corazón, y que sus vidas comienzan a ser transformadas. Verás, ¿por qué el asunto de la comida? ¿Ok? En esta cultura, con quien te sientas a comer, quien invitas a tu casa y con quien comes,
tiene mucho que ver con tu identidad. Los líderes religiosos, en su afán de demostrar su lealtad a Dios y su obediencia a la ley, no comían con aquellos que no obedecían a la ley de Dios. No comían con gentiles, es decir, que no fueran judíos, y aún dentro de los judíos no comían excepto con aquellos que obedecían la ley. Porque era una manera de identificarse con aquellos que sí pertenecen al pacto, que sí pertenecen a Dios y son leales a Dios. Y yo no quiero ser identificado ni contaminado con aquellos que no. Pero Jesús está irrumpiendo esa tradición porque Jesús come con pecadores. Hace un par de semanas atrás vimos a Jesús siendo invitado por Mateo, el ex recaudador de impuestos, e invitando a todos sus amigos a comer. Y ahí estaba Jesús. Así que Jesús comía con pecadores, pero también comió con fariseos. Y ahí está Jesús en la casa de Simón. Al principio no se nos dice, pero nos damos más adelante cuenta que como que Simón, aunque invita a Jesús, no sabemos por qué razón, si lo quiere escuchar genuinamente, si solo está intrigado, pero Simón no ve con buenos ojos a Jesús. ¿Por qué? No le trató con hospitalidad. Eso podría indicar que le trató como un pecador, bajo sus estándares y su etiqueta. No le dio hospitalidad. Bueno, en este tiempo las mesas no eran como nuestras mesas. Es una mesa muy chiquitita, donde te recostabas para comer y tus pies quedaban fuera de la mesa. ¿Okay? Y las casas no eran como el día de hoy que tenemos 1000 candados, ¿no? Y tenemos mucha seguridad. En realidad era fácil entrar a una casa. Así que esta mujer irrumpe en la convivencia. Y va directamente, nos dice que era una mujer de la ciudad. Es una manera de Lucas de decirnos, era marginada. Solamente convivía con aquellas personas que eran de su estilo, de abrumador perdón de Dios en su vida, porque ha reconocido su pobreza y porque ha reconocido quién es Jesús. Y con gratitud va y le ofrece lo que tiene. No tiene más, es todo lo que tiene. Y es lo que le ofrece. Así que, en esta noche, si estuviéramos sentados, digámoslo así, con Jesús a la mesa, ¿dónde te identificarías? ¿Con Simón criticando a Juan el Bautista y a Jesús? ¿O de rodillas con la mujer lleno de gratitud, llena de gratitud? ¿Dónde estarías? Sincera y honestamente. Porque a lo mejor hoy decimos, por supuesto que adorando a Jesús, pero ¿qué es lo que refleja nuestra vida en realidad? Este es Jesús. Él vino a traer buenas noticias de salvación. Él es el Salvador. Él es el que trae perdón, libertad y la posibilidad de una vida nueva. Él es el que aquellos que estaban fuera, ahora les da la bienvenida y les dice, vengan, bienvenidos, el reino es para ustedes. Solo necesitas humillarte y reconocerlo. Pero aquellos que consideraban que estaban siendo parte de la familia, estaban ciegos a su condición y tristemente están fuera. Así que si hoy te reconoces como un Simón, arrepiéntete. Reconoce tu necesidad del Señor. Él te ama. Él quiere transformar tu vida de ser un religioso que critica, de la hipocresía, porque la hipocresía no tiene que ver solamente con que digo una cosa pero hago otra. La hipocresía tiene que ver con, a lo mejor vivo una vida buena, ¿ok? Pero soy hipócrita porque no reconozco que delante de Dios esas cosas buenas que hago no me alcanzan para justificarme delante de Él. Porque no necesariamente estos fariseos
Eran unos tramposos que decían una cosa con la gente y hacían otra cosa en casa. Quizás muchos de ellos eran sinceros, como Pablo. Pablo dice, yo era fariseo de fariseos. Diezmaba hasta las plantitas de mi jardín, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿qué hay del interior? ¿Qué hay de la codicia y la envidia de aquellas cosas con las que luchamos en el interior? Así que solo lo pongo ahí sobre la mesa. Si hoy te reconoce Simón, lo cual eh, a un Simón le costaría trabajo darse cuenta que es Simón, ¿estás de acuerdo? Pero si hoy en su misericordia Dios te regala darte cuenta que eres un Simón, arrepiéntete y ven a Él y recibe su gracia y su perdón. Por otro lado, ¿cuál es la actitud correcta ante aquellos que han experimentado el maravilloso perdón de Jesús? Esto es todo lo que tengo, Jesús. Tómalo. Mi vida entera es tuya. Qué interesante, la religión parece ser muy difícil, pero se puede vivir siendo religioso. Pero Jesús nos pide más que la religión, Jesús nos pide todo. Así que estamos viviendo una vida de gratitud y devoción, no para ganarnos el amor de Dios, sino porque hemos reconocido que Él nos ha amado. Eso es lo que está en el corazón de la fe cristiana. Dice Juan en 1 Juan capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que significa ser un cristiano, alguien que ha reconocido su quebranto espiritual y su pecado y está abrumado por el hecho de saber que Dios le ama y que le ha recibido en su familia y que, vamos a ponerlo así, nos hace sentarnos en su mesa. ¿Lo puedes creer? Jesús nos invita a sentarnos en su mesa. Nos recibe como miembros de su familia. ¿Cómo respondemos a esa generosidad? No hay otro lugar mejor que a sus pies. Viviendo una vida de gratitud y obediencia y amor. ¿Y qué produce recibir su perdón y su gracia? Paz. La paz de saber que ahora le pertenezco a Él. Así que no te vayas esta noche sin considerar seriamente de qué lado estás. ¿Sentado a la mesa con Simón o a los pies adorando a Jesús? ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en esta historia, Señor. Nos asombra tu amor, Señor. Nos asombra el hecho de recordar una vez más tu gracia, tu perdón tan generoso, abundante para con nosotros, Señor. Perdónanos si vamos caminos a tomar la actitud de Simón y comenzamos a olvidarnos de cuánto nos amaste y perdonaste. Y hemos comenzado a compararnos con otros y a juzgar a otros y a etiquetar a otros, Señor. A distinguir quién sí puede recibir tu gracia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos como esta mujer, simplemente estar a tus pies. Adorarte, Señor, con todo lo que tenemos. Obedecerte y seguirte como un acto de gratitud. Porque nos has amado mucho, Señor. Porque nos has perdonado mucho. Gracias por recibirnos en tu familia, Señor. Gracias porque hoy somos tus hijos, tus hijas. Gracias porque nos has dado una vida nueva, Señor. Gracias.